Porque así como a veces nos pasa que viajamos mal cuando nos vamos de vacaciones, cuando queremos conocer un lugar, también nos pasa que viajamos mal en nuestra vida. Hay gente que en el viaje de la vida es como el primero que yo te dije. No consulta un mapa, no le pregunta a nadie, es el típico que dice, yo esto lo sé, yo esto lo manejo, a mí nadie me necesita explicar nada, yo no necesito que me den un consejo, yo lo tengo claro, yo lo controlo, yo ya lo entendí. A mí me pasó muchas veces. Yo a veces tiendo un poquito a esto, pero la vida es difícil, la vida no es fácil. La vida está llena de tantos caminos, de tantas bifurcaciones. Podés todos los días tomar tantas decisiones que te pueden llevar a lugares tan diferentes. Algunas decisiones pueden ser decisiones buenas y otras decisiones que quizás vos creés que son buenas. Vos estás seguro que son buenas porque lo leíste, porque lo analizaste, porque te miraste un tutorial en YouTube y vos decís, esto es lo que hay que hacer. Y vos emprendés el camino y te das cuenta que no, que te equivocaste. Y tenés que volver atrás y empezar nuevamente. No siempre la mejor opción para manejarte en la vida es tu propio criterio. Porque tu propio criterio, no importa que te creas que sos la persona más inteligente del mundo o el que se las sabe todas, ningún ser humano en esta vida se las sabe todas. Porque todos nosotros estamos recorriendo este viaje que se llama vida por primera vez. Así que todos nosotros necesitamos guía. Hay personas que enfrentan el viaje de la vida y por ahí no confían en su criterio, pero confían en el criterio de otros, ¿no es cierto? Personas más tradicionales. No, yo esto se lo pregunté a mi papá, esto se lo pregunté a mi abuelo. Y mi viejo, cuando pasaba tal cosa, él hacía tal otra. Y en mi familia estas cosas se encaran así, se solucionan así. Muchas veces hay gente que piensa así, ¿no es cierto? Por ahí no seguía tanto por su propio criterio, sino por el criterio de cómo se venían haciendo las cosas antes en su propia familia o en su propio trabajo o en su propio círculo de la gente con la que se relaciona. ¿Cuál es el problema con manejarte así? Y así como cuando vos vas manejando en tu auto y en 10 años el paisaje puede cambiar mucho, la vida en 10 años cambia un montón, ¿no es cierto? El mundo que nosotros conocimos hace 10 años es completamente diferente al mundo que conocimos ahora. De hecho, los cambios se van haciendo cada vez más acelerados. Y tu viejo pudo haber sido un capo. Tu abuelo, tu abuela pueden haber tomado grandes decisiones en la etapa de la vida en la que les tocó vivir, pero los desafíos que vos y yo enfrentamos en esta generación son completamente diferentes. Hay cosas que se mantienen. Hay principios de sabiduría que podemos seguir, pero necesitas entender que para poder manejarte en el camino de la vida que Dios te puso, para poder viajar seguro, para no colisionar, para no salir de pista, para no tomar decisiones que te lleven a un punto donde vos decís, che, yo no quería estar en este lugar. Tu propio criterio no es suficiente. El criterio de generaciones anteriores, por más bien que hayan viajado, tampoco es suficiente. Necesitas un mapa actualizado, ¿no? Qué lindo que sería esto, ¿no? Tener un mapa actualizado de la vida, ¿no? Un mapa que vos lo prendés y te dice cuál es el camino que tenés que recorrer. Bueno, así como vos podés viajar en la ruta y tener un mapa actualizado que te dice dónde estás, hacia dónde vas, la buena noticia es que la vida espiritual, la vida en la cual nosotros estamos, que es justamente esto, un viaje espiritual, también cuenta con un mapa. Un mapa que es mucho mejor que tu propio criterio, un mapa que es mucho mejor que el criterio de otras personas porque siempre se actualiza y siempre está a la orden de todo lo que va surgiendo. Bueno, ese mapa es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere ser tu mapa en la vida. El Espíritu de Dios quiere que viajes seguro, quiere que encuentres el camino, quiere que puedas tomar las mejores decisiones para que tu vida realmente llegue al lugar a donde necesitas estar. Que los años de vida que tengas en esta tierra sean años en los cuales aprendas lo que necesitas aprender, logres lo que fuiste creado para lograr y puedas ser la persona que realmente Dios soñó que vos seas. La Biblia habla de este guía, de este mapa que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Si me acompañás en tu hoja o ahí en el PowerPoint, Jesús habló en el Evangelio de Juan unas 4 veces acerca del Espíritu Santo a sus discípulos. Y quisiera tomar 2 versículos clave como para partir de acá. Jesús dice esto, él le habla a sus discípulos, a los 12. Yo le pediré al Padre
y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Quién es este consolador? El Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad. Jesús está hablando de una persona muy importante, que es justamente la persona del Espíritu Santo. Y antes de comenzar a hablar específicamente de cómo Dios quiere guiarte en tu viaje, me gustaría mencionar 2 o 3 cosas acerca de quién es el Espíritu Santo. No busques un lugar ahí en tu hojita porque no está, vas a tener que anotarlo en otro lado. Si puede ser en tu corazón, mejor, para que no te olvides. Hay 3 cosas que quiero que sepas acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, que el Espíritu de Dios es una persona real. Si quizás no sos una persona de haberte leído mucho la Biblia, pero alguna vez leíste algo, probablemente cuando pienses en el Espíritu Santo pienses en un montón de metáforas bíblicas en las cuales se habla de el Espíritu Santo como un río que inunda todas las cosas, que refresca tu vida. A veces la Biblia habla del Espíritu Santo como un fuego que viene a la vida de las personas, las levanta, las energiza. Todas esas metáforas son metáforas muy buenas, metáforas que refieren a cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de la gente. Pero es muy importante que vos entiendas esto. El Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo no es agua, el Espíritu Santo no es aceite. El Espíritu Santo es una persona real y concreta. Tan real como lo sos vos, tan real como lo es Jesús, como lo es el Padre. Nosotros podemos ver en la Biblia que el Espíritu Santo es lo que se llama la tercera persona de la Trinidad. No es una influencia, no es una energía que vos sentís en la espalda y que te impulsa a tomar decisiones, sino que es una persona real, una persona concreta. Todos los pasajes del Nuevo Testamento, por lo menos, hablan de esto. Cuando hablan del Espíritu Santo, nos permiten ver que es una persona real. Fíjate que cuando Jesús acá habla, dice, yo voy a pedir al Padre y Él les dará. Y fíjate todas estas imágenes personales, alguien que va a venir a consolarlos, alguien que va a venir a acompañarlos, alguien que quiere guiarte en las grandes decisiones de tu vida. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es esto, que el Espíritu Santo es una persona real. Pero en segundo lugar, hay algo más, el Espíritu Santo es también una persona divina. Cuando yo digo que es una persona divina, básicamente lo que estoy diciendo no es ni que es lindo, ni que es bueno, ni que es bárbaro, sino que es Dios. Así como el Padre es Dios, así como el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No es una cosa menos que Dios, sino que es Dios mismo acompañándote en tu vida. Yo ahí resalté algunos versículos de los que vos tenés en esta primera cita de tu hoja, porque Jesús decía esto, yo le voy a rogar al Padre y Él les dará otro. Y subrayá, si tenés una lapicera ahí en tu hoja, es esa palabra, la palabra otro consolador, dice Jesús. Jesús está diciendo, les voy a mandar el Espíritu Santo. Así como yo estuve con ustedes, los acompañé, los consolé, los sostuve, cuando yo me vaya al cielo, ustedes quédense tranquilos porque yo le voy a mandar a otro que continúe el trabajo de enseñarles, de guiarles. Ahora, hay algo que es muy importante y es que en el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, hay muchas palabras que se pueden traducir como otros. Por lo menos 2. Me gustaría que escuches esto y prestes atención. Una de las palabras que se puede utilizar para decir otro es la palabra héteros. Cuando los griegos, que era el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, hablaban y querían referirse a algo diferente, decían héteros. Héteros significa otro, pero diferente. Ahora, cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, está usando una palabra diferente. Está usando la palabra griega alos, que significa otro igual, otro de la misma naturaleza, otro de la misma esencia. Alguien que no es ni mayor ni menor, sino que es igual a mí. Es muy importante esta palabra y prácticamente toda la enseñanza cristiana acerca de el hecho de que el Espíritu Santo es Dios y es la tercera persona de la Trinidad, se sostiene de este versículo que yo te estoy leyendo. Cuando Jesús dice, muchachos, yo les voy a mandar a otro que continúe con mi tarea, está utilizando un término que significa, les voy a mandar a otro igualito a mí, con el mismo poder que tengo yo para dar vida, para sanar, para resucitar, para conocer lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, también nos damos cuenta de esto.
que el Espíritu Santo no solamente es una persona real, sino que además es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad habitando en tu vida. Todo el poder que tiene el Dios Padre, todo el poder que tiene Dios Hijo, Jesucristo, es el mismo poder que obra sobre tu vida a través de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona real, es Dios, es una persona divina y es Dios, en tercer lugar, queriendo guiar tu camino. Así como la función principal de Jesús fue dar su vida en la cruz para que vos puedas tener salvación, para que vos puedas comenzar de nuevo, la función del Espíritu Santo es guiar tu vida. Aparece una palabra ahí medio extraña, ¿no? Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, chicos, quédense tranquilos, yo voy a ir al Padre, pero no los voy a dejar solos, sino que les voy a dejar otro consolador. De vuelta, a veces vieron que los idiomas se van configurando de tal manera que perdemos el significado de las cosas. No sé si a vos te pasa, pero para mí alguien que viene a dar consuelo es alguien que viene, te pone una manito en la espalda y te dice, bueno, ya se te va a pasar, ¿no es cierto? Eso es consuelo. De hecho, tenemos un dicho que dice, vos antes de pedirme vos más que pedirme el consejo, me pedís el consuelo. Y ese dicho suele significar, mirá, viniste tarde. Ahora, lo único que puedo hacer por vos es consolarte y decirte que ya te va a pasar. Pero la realidad es que la palabra consuelo es una palabra mucho más fuerte y mucho más importante que no significa simplemente ponerle una manito en la espalda a alguien y decirte ya se te va a pasar. La palabra consuelo es una palabra, la que usamos nosotros en castellano, que viene del latín confortis, que literalmente significa darle fuerza a una persona. Consolar a alguien significa darle fuerza. Cuando vos hablás con una persona y le comentás lo que te pasó, le hablás de tu dolor, de tu angustia, y esa persona te consuela, justamente el consuelo significa esto. Consolar significa alentar a una persona. Consolar significa dar fuerza. Consolar significa darte una palabra de orientación para que tomes una nueva decisión que te lleve a un lugar mejor. Consolar significa corregir a una persona. Todo esto está implicado en esta palabra, en la palabra consuelo. Básicamente, cuando Jesús elige esta palabra, Él dice, yo les voy a rogar al Padre y les voy a mandar a alguien igualito a mí, alguien con la misma autoridad, con el mismo poder, con la misma dignidad, y lo que va a hacer Él por ustedes es consolarlos. Lo que está diciendo es esto, voy a enviarles una persona que en esta aventura de la vida, una aventura que es difícil, ¿no? Una aventura que a veces se pone peligrosa. Jesús dice, voy a mandarles a alguien que los guíe, que los aconseje, que les muestre el mejor camino. Por eso, esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios obrando en vos y a través de vos para guiarte a que tomes las mejores decisiones. Por eso no podríamos dejar de hablar en esta serie, en la serie Disfruta el viaje, del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es Dios mismo guiándote en tu viaje. Ahora, tal vez vos me estás escuchando y decís, bueno, pero me gustaría saber más. ¿Por qué? ¿Por qué necesito viajar con el Espíritu Santo? Porque mire que yo he tomado decisiones en la vida y la verdad no han sido malas, a mí me ha ido bien. ¿Por qué necesito de la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué usted me dice que no es suficiente mirar lo que hicieron generaciones anteriores, aprender de sus errores, aprender de sus éxitos, de sus fracasos? ¿Por qué necesito esta tercera guía de la cual usted me habla? Bueno, me gustaría decirte 3 cosas en esta mañana que tienen que ver con la necesidad que vos y yo tenemos de contar con la guía del Espíritu Santo en el viaje de la vida. Lo primero que yo necesito saber es esto, es que necesito del Espíritu Santo para obtener dirección en mi vida. Así como cuando vos querés llegar a un lugar que no conocés, tenés que escribir la dirección en el mapa para poder empezar a configurar esa ruta. El Espíritu de Dios es el que tiene el poder de direccionar tu vida hacia el lugar correcto. Y vamos a hacer un poco de historia en esta mañana. Vamos a hablar de la historia de la iglesia. Vos sabés que desde sus orígenes mismos, la iglesia primitiva, la iglesia que se formó ahí en Jerusalén y se expandió a todo el mundo,
siempre buscó la dirección del Espíritu Santo para tomar decisiones. Bueno, casi siempre. La Edad Media, olvidémosla, ¿no? Pasaron un par de cosas medio espantosas en la Edad Media que poco tienen que ver con la iglesia que Jesús soñó, con la iglesia que Jesús inspiró. Ahora, cuando nosotros miramos la iglesia primitiva, vemos esto, vemos un deseo profundo de ser guiados por Dios. Y la Biblia cuenta algo. La Biblia cuenta por ahí por Hechos capítulo 7 que hubo una circunstancia bisagra en la historia de esa primera iglesia que surgió en Jerusalén. La Biblia dice que uno de los líderes de esa iglesia, que era un joven llamado Esteban, estaba predicando en un lugar público. Las autoridades de aquel lugar, los líderes religiosos del judaísmo, escucharon lo que Esteban decía, escucharon cómo él hablaba de Jesús, cómo él decía que Jesús era el único camino. Los líderes religiosos se recontraenojaron con Esteban y terminaron apedreándolo. Lo apedrearon porque no quisieron escuchar lo que él decía. El famoso martirio de Esteban, el primer mártir de la historia del cristianismo, hizo que prácticamente todos los cristianos que vivían en Jerusalén, la iglesia en aquel entonces solamente estaba ahí ubicada en Jerusalén, tuvieran que desperdigarse por distintos lugares del mundo. Y un pequeño grupo de cristianos, que no sabemos ni el nombre, y evidentemente no eran ni pastores, ni líderes de comunidad, eran cristianos del resto del grupo de la iglesia, ¿no? Gente que no tenía un cargo ni nada. Pero esos cristianos llegaron a una ciudad llamada Antioquía. Y en ese lugar, en Antioquía, fueron usados por Dios para hacer algo increíble. Y fue fue crear la primera iglesia en un país extranjero. La primera iglesia formada por personas que no tenían ni origen judío, ni formación en el Antiguo Testamento, gente que no conocía quién era Moisés, gente que nunca en su vida había escuchado hablar del Mesías, del Salvador. Pero a ese lugar un grupo de cristianos anónimos llegó, predicó el mensaje de Dios y muy pronto llegó a noticias de los apóstoles en Jerusalén que en Antioquía se había formado una iglesia que por primera vez estaba constituida por gente que nada tenía que ver con la religión judía. Entonces los apóstoles dijeron, necesitamos mandarles a alguien para que les enseñe, alguien para que les cuente de dónde viene el origen de todo esto que ellos están creyendo. Así que les mandaron a un hombre llamado Bernabé. Bernabé era uno de los líderes de la iglesia primitiva. Bernabé viajó a Antioquía, habló con esa gente, les enseñó un poco, pero dijo, yo no puedo hacer esto solo, necesito buscar a alguien. Así que se tomó un par de semanas, se subió a un barco y viajó a una ciudad llamada Tarso, donde se encontró con un amigo que él conocía hace muchos años, que se llamaba Saulo. Se juntó con Saulo y le dijo, mira Saulo, estoy trabajando en una iglesia en Antioquía y yo creo que vos sos la persona más indicada para ir a ese lugar. Saulo era una persona que era mitad judío, porque era hijo de madre judía, pero su padre era de origen romano. Entonces él conocía un poco las dos nacionalidades y él iba a entenderse mucho mejor con la gente de Antioquía. Así que lo alentó y le dijo, mira Saulo, te necesito en ese lugar, vamos juntos. Vamos a emprender este viaje juntos y vamos a dedicarnos un tiempo a estar ahí en la iglesia de Antioquía y enseñarle a esta gente. Bueno, la historia avanza, pasaron un par de meses, pasaron un par de años y en Hechos capítulo 13 nosotros podemos ver que la historia de la iglesia de Antioquía, que hasta ahora contaba con Bernabé y con Saulo, este hombre que después se iba a llamar el apóstol Pablo, ¿no? Como los líderes principales. Ellos eran como los maestros y pilares de la iglesia en Antioquía. Bernabé, Saulo y después otro grupo de gente. ¿Y qué dice la Biblia en Hechos capítulo 13 al partir del versículo 1? La Biblia dice que en la iglesia de Antioquía, como ellos adoraban y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron, y resalta esto por favor también, llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. No necesitas saber ni dónde queda Chipre, ni qué es Seleucia. Lo importante es que entiendas esto. Fíjate que nuevamente la Biblia habla de un viaje y dice, Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a otro lugar.
Esta historia que acabamos de leer comienza con un grupo de cristianos que estaban orando, que estaban buscando de Dios, que estaban adorando, que estaban ayunando, y Dios les habló. Ellos estaban buscando la dirección de Dios. Ellos estaban diciendo, Dios, si vos tenés algo para nosotros como iglesia, mostránoslo. Y en medio de la búsqueda de Dios, en medio de la oración, aparece el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dice algo. Bueno, lo mismo Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que vos lo busques, Dios quiere que vos ores, y cuando vos lo busques, el Espíritu Santo va a hablar. Y no solamente va a hablar, sino que te va a mostrar el camino que Él quiere que tomes. Y muchas veces el camino que Dios te va a decir que tenés que tomar es un camino totalmente diferente al que a vos se te puede llegar a ocurrir. Pongámonos un poco en contexto, ¿sí? Porque a veces lo leemos por arriba y no nos damos cuenta de los detalles. Estamos hablando de una iglesia cuyos dos líderes principales, Bernabé, la persona que fue enviado directamente por los apóstoles, el tipo que probablemente más conocía de la Biblia, mejor enseñaba, mejor predicaba, Saulo, el hombre que mejor entendía la transición en estas dos culturas, eran los líderes principales de esa iglesia. Y de repente el Espíritu Santo dice algo que a nadie en ese lugar se le hubiera ocurrido. Tomen a estos dos hombres, a los dos líderes principales de la iglesia, a los dos pilares de la iglesia, a la gente que enseña, a la gente que sostiene, porque yo los necesito en otro lugar y ustedes tienen que arreglárselas solos sin ellos. Es como muy fuerte, ¿no? No es algo que a los líderes de la iglesia de Antioquía se les hubiera ocurrido. Esta gente tenía muy buena intención. Esta gente seguramente habrá dicho, hay otros lugares donde la gente necesita escuchar de Jesús. Así que armemos una escuela de plantadores de iglesias, enseñémosle a la gente cómo se hace una iglesia y mandemos un grupo de líderes jóvenes a otro lugar para que planten una iglesia. Bueno, eso es fantástico y eso hay que hacerlo también. Pero fíjate qué loco que el Espíritu Santo dijo algo que realmente a ninguno de los que estaban ahí se le hubiera ocurrido. No, yo tengo otro plan. Eso también lo van a hacer en algún momento y les va a salir bien porque voy a estar con ustedes. Pero quiero que me aparten a Saulo y a Bernabé. No es algo que en su lógica, que en su manera de planificar se les hubiera ocurrido. Pero fue algo que Dios dijo que era parte del viaje espiritual para la vida de esa iglesia. Y que era parte del viaje espiritual para la vida de Saulo, también llamado Pablo, y Bernabé. Dios quiere guiarte así. Dios quiere que vos tomes decisiones valientes. Dios quiere que vos puedas recorrer un camino que nunca recorriste. Dios tiene cosas preparadas para tu viaje que son cosas que quizás no están ni en tus planes ni en tus propias estrategias. En ningún momento ni de mi vida ni en la vida de mi esposa estaba en nuestros planes dejar toda nuestra vida armada en Buenos Aires y trasladarnos acá a Mendoza. Pero Dios lo hizo. El Espíritu Santo nos habló, el Espíritu Santo habló a través de otras personas y Él nos trajo a este lugar. Y yo no sé a dónde Dios quiere llevarte. Algunas cosas pueden tener que ver con un cambio de lugar físico. Quizás Dios te quiere llevar a otro lugar. Pero hay otras cosas que pueden llegar a tener que ver con viajes internos, con decisiones que en el mismo lugar, pero van a hacer que te vuelvas una persona con una influencia mayor o diferente. Tal vez el Espíritu Santo quiere guiarte a tomar decisiones que te hagan crecer en tu carácter, en tu manera de ver la vida. No sé cuáles son las decisiones que tenés por delante, pero déjame decirte esto. Así como el Espíritu de Dios guió a Bernabé y a Saulo y a toda esa iglesia, el Espíritu de Dios quiere guiarte. Y la principal manera en la cual el Espíritu de Dios quiere guiarte a vos, a que tomes esas decisiones que te van a hacer viajar seguro, es la misma que funcionó en toda esta gente, y es la oración. La oración, el hábito de orar, el hábito de buscar la presencia de Dios en la intimidad, es la primer manera a través de la cual vas a descubrir qué es lo que Dios quiere y tiene para vos. Por eso, muchos años después, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, una iglesia que él plantó y que de hecho, presta atención a esto porque después lo voy a volver a retomar. Él dijo esto: oren en el Espíritu en todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento. La oración no es solamente algo que, bueno, vos te arrodillás y decís, Dios, necesito que me alcance el sueldo, que los nenes se porten bien, ¿viste? Y le tirás 3 o 4 peticiones a ver para que Dios te las conteste. La oración no es eso. No es una maquinita que vos te pones adelante, apretás el botón y sale lo que vos estás queriendo.
La oración es un diálogo con el Espíritu de Dios. Es un ida y vuelta. Vos le hablás a Dios y Dios te responde. Por eso cuando el apóstol Pablo habla, él dice, oren en el Espíritu. Orar es tener un diálogo, es tener una conversación a través de la cual vos sos guiado por el Espíritu Santo para poder encontrar la dirección que tu vida necesita. En Romanos 8:26 también el apóstol Pablo habla, dice lo mismo, pero profundiza un poco esta idea y quiero que veamos este versículo. Él dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Sabes por qué es importante orar y orar en el Espíritu y orar mucho antes de cada decisión? Porque en la vida es muy fácil perderse. Como yo te decía al principio, nuestra percepción de la realidad es muy limitada. A veces creemos que hay cosas que están bien en nuestras vidas y realmente no están bien. A veces creemos que tal dirección es la dirección que va a llevar tu vida, que va a llevar tu familia al mejor destino. Y cuando empezás ese camino te das cuenta que no era el camino. Por esa razón el apóstol Pablo dice, somos débiles, ¿sí? No sabemos qué pedir, no sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas, pero hay alguien que sí lo sabe y es el Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando vos orás, vos dialogás con Dios a través del Espíritu Santo. Y mientras vos orás, el Espíritu Santo, que si creíste en Jesucristo como Señor y Salvador, habita en vos, el Espíritu Santo también está orando. Y a veces parece medio loco, pero mientras vos estás orando, el Espíritu Santo dice, Dios, escuchalo al cabezón este, no tiene idea, pero vamos a darle una mano, vamos a ayudarle. Dios, vamos a mostrarle el camino, vamos a mandarle un par de señales para que pueda encontrar la dirección. Es un poco este diálogo. Acá en Romanos 8:26 el apóstol Pablo dice, mientras vos orás, el Espíritu de Dios dialoga con el Padre y hay una relación en la cual Dios mismo va armando el camino que vos necesitas para darte cuenta hacia dónde tenés que llevar tu vida. El Espíritu de Dios, mientras vos orás, dice este versículo, te ayuda. Decía esto el versículo, ¿no? Que el Espíritu de Dios acude a ayudarnos. La palabra que se utiliza acá en el Nuevo Testamento, en el idioma original, no la voy a decir porque es demasiado larga y es impronunciable, pero es una palabra muy importante porque tiene que ver con una clase de ayuda especial. La palabra que el apóstol Pablo está usando implica alguien que te ayuda desde adentro y desde afuera, desde adentro y desde arriba. Cuando él dice, nosotros no sabemos qué pedir, no sabemos cómo direccionar nuestra vida, pero el Espíritu de Dios, cuando nosotros oramos, nos ayuda. La palabra que él utiliza implica una ayuda desde adentro y una ayuda desde afuera. No sé si alguna vez te pasó a vos, pero yo muchas veces oré pidiendo la dirección de Dios y Dios me habló desde afuera y me ayudó desde adentro. Me acuerdo una de las tantas veces en las cuales Dios me ayudó desde adentro. Yo soy docente, además de pastor, y cuando terminé el profesorado, una de mis primeras experiencias como docente fue en un curso de formación ética y ciudadana en una escuela militar. Tenía las primeras horas de 7 de la mañana a 8 de la mañana, todavía era de noche, y enseñaba en un aula chiquita con 48 estudiantes, que más o menos estaban uno cada medio metro cuadrado. Todas las condiciones eran negativas. Estaba oscuro, todos tenían sueño, yo estaba cansado, estaban hacinados, no había manera de que me escucharan, no sé si alguna vez le pasó a alguno, pero dar clases en un curso donde hay hacinamiento es lo peor del mundo. Y yo me acuerdo que sufría y yo decía, Dios, no quiero estar más en esta escuela, me quiero ir, estoy cansado, Dios, dame un curso con 15, porque no se puede esto. Y me acuerdo que una mañana estaba orando antes de salir y yo sentí que el Espíritu Santo, después de haber orado, me ayudó desde adentro. ¿Cómo me ayudó desde adentro? Hablándome. Y yo escuché la voz de Dios en esa oración que me dijo, amalos. Son 48. Hay un pibe cada medio metro cuadrado, pero esos pibes necesitan que los ames. Así que me subí al colectivo para ir a la escuela y dije, bueno, Dios, lo voy a probar, los voy a amar. Entonces,
Ese día entré al curso y entré con una actitud totalmente diferente. Era un profesor bastante pichón, recién empezaba, así que para mí lo más importante era enseñarles filosofía a los chicos, ¿no? Amarlos, escucharlos. Así que hice algo diferente. Dije, bueno, Dios, ayúdame. Si esto vino de vos, así que entré y lo primero que dije, chicos, me gustaría que me cuenten cómo están. A ver, 2 o 3 de ustedes cuéntenme cómo les fue el fin de semana. Y ahí cambió totalmente el clima. Yo me di cuenta, gracias al Espíritu Santo, que me ayudó desde adentro. Yo estaba orando y el Espíritu Santo me tiró la palabra que necesitaba. Dios me dijo, esos chicos necesitan que los ames. Esos chicos necesitan que los escuchen. Y les puedo asegurar que dar clases con 48 alumnos no fue la experiencia más fácil del año, pero el clima cambió totalmente. Dios me ayudó desde adentro. Muchas veces te va a pasar. A veces tenés ganas de tirar la toalla, a veces no sabes qué hacer. Pero cuando vos orás, cuando vos clamás a Dios, el Espíritu Santo que habita en vos, que intercede junto con vos, te ayuda desde adentro y te da la sabiduría, te da la visión, te hace escuchar la palabra que vos necesitas. Ahora, el apóstol Pablo dice esto, dice, cuando vos orás, el Espíritu te direcciona porque te ayuda desde adentro. Pero también dice, a veces te ayuda desde afuera también. Y seguramente a vos te habrá pasado que oraste, que le pediste dirección a Dios y Dios desde afuera también respondió. Yo tengo infinidad de historias así para contarte, pero justo hoy en la mañana mientras nos preparábamos como familia me acordé de una historia, ¿no? de ayuda. Cuando yo estaba comenzando el seminario, hubo todo un proceso espiritual ahí en el cual para mí fue difícil dejar la carrera en la facultad que había empezado, por una serie de expectativas que había sobre lo que yo tenía que hacer y demás. Y cuando entré en el seminario, una de las cuestiones más difíciles para mí era el hecho de que tenía que afrontar un montón de gastos, porque la universidad era pública. Y el seminario que yo había empezado era privado y había que pagarlo todos los meses. Por las dudas le aclaro, en el año 2001 se me ocurrió empezar el seminario. Un año bastante complicado para la Argentina, ¿no? El que no tenía trabajo, tenía un trabajo que no le alcanzaba. Y yo en ese año decidí asumir el desafío de Dios de empezar ese seminario. Y dije, Dios, lo voy a hacer porque vos estás conmigo. Así que Dios hizo una serie de milagros, hizo que pudiera conseguir lo que necesitaba para pagar la matrícula y la cuota todos los meses. Pero yo empecé a cursar y había que sacar fotocopias después. No existían ni las tablets, ni los PDF. Bueno, existían en el año 2001, pero eran una cosa muy privativa, ¿no? Y yo empecé a cursar y me hacían leer fotocopias y yo no tenía la plata para las fotocopias a veces. Así que un día también volví a mi casa y le dije, mira, Dios, dame una mano con esto. Si vos sabés que yo estoy buscando trabajo, no consigo. Después Dios fue bueno conmigo y me ayudó a conseguir un trabajo. Pero Dios, necesito ayuda, quiero leer la fotocopia, quiero prepararme, quiero capacitarme. Así que dejé la oración en las manos de Dios. Al otro día fui a cursar y un muchacho que se llamaba Esteban, no me voy a olvidar nunca, de otra carrera, de otro curso, que nunca jamás había hablado conmigo, se me acercó. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos cómo te llamas? Abel. Mira, te va a parecer un poco loco esto, pero sé que yo trabajo en una oficina y mi jefe me permite sacar una X cantidad de fotocopias por mes para mí. Y el otro día estaba sacando fotocopias, estaba orando y vi tu cara, me dice. Y yo entendí que Dios me estaba diciendo algo. Yo por este año, cuando hago una fotocopia para mí, si la fotocopia coincide, voy a hacer la misma fotocopia para vos y te lo voy a regalar por un año, porque evidentemente Dios quiere eso para vos. Eso fue una ayuda desde afuera, ¿no? Una ayuda sobrenatural. Te puedo asegurar que son veces en las cuales Dios te muestra que Él está, ¿no? Yo oré, busqué de Dios, le dije, Dios, necesito que vos me hables, necesito que vos hagas algo, y Dios me ayudó desde afuera. Le habló a una persona que no me conocía, con la cual yo no tenía relación, y le dijo, a ese chico, por un año regalarle la fotocopia. Y por un año realmente pude llegar con las fotocopias, cuando no podía, aparecía este muchacho. El Espíritu Santo, después de haber orado, me ayudó desde afuera también. Si necesitas obtener dirección en tu viaje, necesitas hacer de la oración, hacer de ese diálogo con el Espíritu Santo un hábito fundamental en tu vida. El rey David en el Salmo 5.3 dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta.
El mejor momento para orar, el mejor momento para buscar la presencia de Dios es a la mañana temprano, cuando te levantás. Hay personas que tienen más tiempo, ¿sí? Y pueden levantarse, hacer un devocional, se hacen la lección de celebremos, el día 3 del discipulado que están haciendo, y por ahí otros que no tienen tanto tiempo, ¿no? Hay otros que se levantan y tienen que cambiar pañales, hacer leche, salir corriendo al trabajo. La vida de todos es diferente, pero hay algo que no puede cambiar. Y es que por la mañana, cuando vos te levantás, lo primero que necesitas hacer es presentarle tu ruego a Dios, orar a Dios, orar en el Espíritu, buscar de la presencia de Dios. Es decir, Dios, esta mañana voy a vivir un nuevo día de este viaje espiritual llamado vida. No sé lo que voy a enfrentar, no sé las decisiones que voy a tomar, pero Dios, te necesito conmigo. Eso es orar en el Espíritu. Y el rey David dice, por la mañana voy a orar a Dios. Le voy a presentar mis ruegos a Dios. Voy a hacer de la oración un hábito que forma parte de mi vida, que es carne en mí. Y voy a quedar a la espera de la respuesta de Dios. Es decir, voy a estar seguro, voy a estar confiado de que Dios va a responder, que Dios me va a hablar. La vida es un viaje difícil. La vida puede tener situaciones realmente peligrosas. Pero cuando vos orás a Dios, cuando vos buscás la presencia del Espíritu Santo a través de este hábito tan clave que es comenzar el día orando, buscando la dirección divina a través de la presencia del Espíritu Santo, Dios te va a orientar y Dios te va a dar esa visión que necesitas para encontrar lo que tu vida necesita, que es la dirección a donde cada día tenés que ir. Ahora, no solamente necesitamos del Espíritu Santo para obtener dirección en nuestras vidas, para saber cuál es la mejor ubicación, cuál es el mejor lugar hacia donde tenemos que ir, sino que también necesitamos del Espíritu Santo para hacer algo muy importante, que es confirmar nuestra ubicación. Si yo hubiera predicado este mensaje hace 20 años, este punto no hubiera tenido sentido, ¿no? Pero ahora, gracias a los mapas interactivos que nosotros tenemos en las computadoras, no solamente podemos saber cuál es el lugar a donde vamos a ir y cuál es la ruta que tenemos que transitar, sino que además podemos tener un puntito que nos dice exactamente a dónde estamos. Eso es buenísimo. Yo me acuerdo cuando viajaba con mis papás, cuando era chico, mi mamá tenía la famosa guía del Automóvil Club Argentino. Es una guía enorme, que tenía diferentes fascículos, ¿no? Y ella abría el mapa, después de una larga discusión, obviamente, donde ya no estaba ni el árbol de mandarina, ni el señor barriendo, le decía, viejo, vamos a ver el mapa, le decía. Y claro, no solamente era mirar el mapa, sino que con los mapas de papel vos no tenés la posibilidad de saber a dónde estás. Entonces, primero tenés que ubicar el mapa, de dónde salís, hacia dónde vas, pero también necesitas saber en qué lugar estás. Saber en qué lugar estás parado es clave. Bueno, y hoy en día el sistema de localización, el GPS, está buenísimo porque además nos permite esto. Ya no es un problema saber a dónde estamos, porque el GPS vuelve tu lugar a donde estás, aunque vayas caminando, un puntito latiendo y te dice, usted está en este lugar. También necesitas la guía del Espíritu Santo para poder saber la ubicación y la información exacta de qué es lo que tenés que hacer en cada momento, en cada instante. No solamente la dirección para las grandes decisiones, sino la ubicación exacta para saber que en ningún momento te vas a correr para un lado o te vas a correr para el otro, sino que vas a estar caminando en sentido de esa dirección. Bueno, y Pablo y Bernabé también hicieron esto. También buscaron todo el tiempo la dirección del Espíritu Santo. La historia que yo te conté, la historia de la iglesia de Antioquía, sigue. Saulo y Bernabé terminaron un primer viaje en el cual predicaron por muchas ciudades, plantaron varias iglesias, pero terminaron dividiendo el grupo. Acá entre nosotros medio que se pelearon porque Bernabé quiso sumar al viaje al sobrino. Pablo le decía, mirá, está todo bien con que es tu sobrino, pero está medio verde todavía para sumarse con nosotros. Así que no se pusieron de acuerdo y terminaron de la mejor manera posible. Bernabé y su sobrino Marcos se fueron para un lado y Pablo se buscó a un nuevo compañero de viaje llamado Silas. Y a partir de Hechos, capítulos 16, nosotros vemos a Saulo, el apóstol Pablo, viajando, pero viajando con un nuevo compañero, con Silas. Y la Biblia habla de cosas que pasaron en este viaje. En Hechos 16 habla un poco del viaje de Pablo y Silas y dice esto.
Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar la región de Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Este es el punto en el cual usted entiende por qué la Biblia viene con mapas en la parte de atrás, ¿no es cierto? Bueno, todos estos mapas están en la parte de atrás. De hecho, si tenés ganas de hacer un ejercicio en tu casa, atrás, si tenés una Biblia en papel, hay 4 mapas que dicen los viajes de Pablo. Y ahí vas a encontrar todos estos nombres mencionados, la cita bíblica del lugar a donde están y la línea punteada para marcar por dónde ellos fueron. La verdad que ahora no importa si estuvieron en Bitinia, si tomaron Bitina, no importa. Lo importante es que entendamos esto. Presta atención a que ellos tenían un plan y en 2 oportunidades hay una frase que sale al cruce de ese plan. El Espíritu Santo no nos permitió seguir con ese plan. Comienza diciendo esto: queríamos ir a Asia. Cuando está hablando de Asia, está hablando de la provincia romana de Asia. Particularmente el deseo de Pablo en su segundo viaje con Silas era plantar una iglesia en Éfeso. Y el Espíritu Santo le dijo: no, Éfeso no tenés que ir a Éfeso. De hecho, en su próximo viaje tuvo la oportunidad de ir a Éfeso. Pero Dios, a través de diferentes circunstancias que no sabemos cuáles son, puede haber sido un impedimento, una barrera que se levantó, una enfermedad, un barco que no salió, un puente que se rompió, no sé qué habrá pasado, pero acá cuando el apóstol Pablo cuenta la historia de este viaje misionero, dice 2 veces el Espíritu Santo me dijo no al plan que yo tenía. ¿Sabías que a veces el no de Dios es la respuesta que necesitas? A veces es la respuesta que necesitas. A veces hay gente que me dice: no, pastor, estoy re angustiado, no me salió el crédito hipotecario, no salí sorteado. Bueno, por algo será. A veces los no de Dios mantienen latente la posibilidad de algo mejor. Confía en el Señor. A veces alguien me dice: pastor, le hablé a fulanita, le dije que la amaba y me dijo que no. Bueno, tranquilo, Dios tiene algo mejor. Para la chica, te seguro tiene algo mejor, no. Quizás Dios tenga algo mejor para ella, quizás Dios tenga algo mejor para vos, o quizás simplemente este no es el tiempo. A veces lo mejor que necesitas en tu vida es que el Espíritu Santo te diga: esto no, por acá no es o todavía no. Dios habla a través de los no. Y Dios le habló a Pablo a través del no. El Espíritu Santo le dijo no. Ahora, volviendo un poco a la historia, él dice: quisimos ir a Asia, el Espíritu Santo nos dijo que no. Quisimos ir a Misia y el Espíritu Santo nos dijo: acá tampoco es. El lugar a donde te quiero es Troas. ¿Por qué el Espíritu Santo lo guió al apóstol Pablo a ese lugar? Él quería ir a Éfeso, quería plantar una iglesia, era un lugar claro, clave, estratégico. Pero el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no, vos ahora, en este tiempo y en este lugar, necesitas ir al puerto de Troas. ¿Qué pasó en Troas? Bueno, Dios llevó a Pablo a ese lugar por 2 razones muy importantes. 2 razones que tienen que ver con una persona clave que el apóstol Pablo conoció porque vivía y trabajaba en Troas, y fue Lucas. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Lucas? De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Lucas. Lo escribió este Lucas. Hechos de los Apóstoles. La historia que yo te estoy leyendo en este momento fue escrita por el mismo Lucas. Y el apóstol Pablo y Lucas pudieron conocerse porque el Espíritu Santo guió las circunstancias para que se encontraran en Troas. Troas fue el lugar a donde el apóstol Pablo pudo conocer a Lucas. No sabemos si Lucas era cristiano, pero por lo menos la Biblia dice que en ese lugar se conocieron con el apóstol Pablo. Tal vez el apóstol Pablo le habló de Jesús, Lucas creyó en Jesús de corazón y dijo: Pablo, yo necesito ir con vos, quiero ser parte de este viaje. 2 cosas muy importantes. En primer lugar, Lucas era médico. Y parte del plan del Espíritu Santo era que Lucas pueda sumarse al viaje de Pablo, porque Pablo estaba enfermo. La Biblia dice en varios lugares que el apóstol Pablo tenía una enfermedad, que era un aguijón en la carne, lo llama. No se sabe exactamente qué enfermedad tenía Pablo,
El consenso general de la mayoría de los eruditos bíblicos y demás es que el apóstol Pablo sufría de epilepsia. En el mundo antiguo, controlar un ataque epiléptico era algo muy difícil, que requería realmente mucho trabajo, mucha dedicación, y en más de una oportunidad Lucas, por ser médico, seguramente le habrá salvado la vida a Pablo. Muchos años después, el apóstol Pablo escribe acerca de Lucas y lo recuerda con cariño y dice: mi querido amigo y compañero médico. Como diciendo, si Dios no me hubiera dicho que no, no habría llegado a Troas. Y si no hubiera conocido en Troas al médico Lucas, quizá yo no estaría vivo. Así que la primera razón por la cual fue clave ese no del Espíritu Santo fue porque fue el lugar a donde pudo conocer a esa persona que fue necesaria para su ministerio. Y en segundo lugar, por un beneficio para nosotros. Si el apóstol Pablo se hubiera ido a Asia, no hubiera llegado a Troas. Si no hubiera llegado a Troas, no habría conocido a Lucas. Y si Lucas no habría conocido a Pablo, hoy no tendríamos de qué hablar, porque el Evangelio de Lucas no existiría y porque el libro de Hechos de los Apóstoles, por lo menos el que nosotros conocemos, no estaría escrito. Entonces, déjame decirte esto: un no de Dios en el viaje de tu vida puede ser siempre el cambio hacia algo mejor. A veces Dios te dice que no. A veces el Espíritu Santo te dice no. Y cuando Él te dice que no, confía, no sigas avanzando. Soltá el pie del acelerador porque Dios quiere que viajes seguro. Él tiene la mejor dirección para tu vida. Confía en los no de Dios. Ahora, Dios no solamente dice no. Lo bueno que Dios también dice sí. Y la historia de Pablo, de Silas y ahora de Lucas sigue. Estaban en Troas, ya se conocieron con Lucas, Lucas lo invitó a la casa, comieron un asado, están planificando viajar, pero no saben a dónde ir. Y la historia dice esto en Hechos a partir del versículo 6. Estando ahí, una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante les decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia. Fíjate que acá de repente el texto habla en plural. ¿Por qué? Porque Lucas ya estaba ahí. A partir del capítulo 16 de Hechos ya hay cosas escritas en plural. ¿Por qué? Porque Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, dice: yo ya estaba en este lugar. Esto lo vimos juntos. Nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciar el Evangelio. Dios hizo algo en ese lugar. La Biblia dice que Pablo estaba en Troas. Troas es el puerto extremo occidental de Asia. Todo lo que es el mundo asiático, el mundo antiguo Asia, terminaba en Troas. Troas era el último puerto y era el lugar a donde Asia terminaba. Del otro lado del mar estaba otro puerto, el puerto de Filipos. Y así como Troas era el lugar a donde Asia terminaba, Filipos era el lugar a donde Europa empezaba. Filipos era la capital de Macedonia. Entonces la Biblia dice esto, que el apóstol Pablo estaba orando, estaba buscando de Dios y él tuvo una visión. La visión de uno de los que vivían del otro lado, de los macedonios. Y en esa visión que el apóstol Pablo tuvo, lo que escuchaba es que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió algo, él entendió que a través de una visión profética, que es el nombre que se le da a este tipo de acontecimientos, Dios le estaba diciendo al apóstol Pablo que él necesitaba sacar sus pies de Asia, porque toda su vida tenía que ver con predicar en Asia, con moverse dentro de lo que era el mundo asiático romano, y cruzar a un lugar que él no conocía, donde nunca había estado, donde nunca había plantado una iglesia, que era el lugar a donde Europa empezaba. Y él dijo: con esa visión entendí que Dios me estaba diciendo que ese era el lugar a donde tenía que ir. Pablo tuvo una visión profética a través del cual Dios le habló, a través de la cual el Espíritu Santo le habló en una visión, en un sueño. Ahora, así como el Espíritu Santo le habló al apóstol Pablo, el Espíritu Santo quiere hablarte a vos y a mí. Quiere mostrarnos la dirección y los pasos que tenemos que dar. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo en Juan 14:26, Él dice que el Consolador les enseñará todas las cosas que les he dicho.
El Espíritu Santo quiere enseñarte. El Espíritu Santo quiere guiarte para que entiendas la dirección y la ubicación que necesitas para tu vida. Y así como el Espíritu Santo le habló al apóstol Pablo a través de esa visión de un varón macedonio, que fue una visión profética, Dios nos quiere hablar a nosotros a través de su palabra profética. Yo sigo creyendo en todos los dones, ¿no? Yo creo que los profetas existen, las palabras proféticas existen. Tal vez muchas veces Dios te ha hablado, te ha dado una palabra profética, que es cuando Dios utiliza a una persona para decirte algo que viene directamente de Dios para tu vida. Esto es verdad y yo lo creo. Ahora, la Biblia enseña algo y enseña que nosotros ahora contamos con una profecía mucho más profunda, mucho más clara que la que el propio apóstol Pablo tenía. Y es la Biblia. Cuando toda esta historia que yo estoy leyendo transcurrió en una época en la cual en ninguna iglesia había una Biblia, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. No existían los evangelios, las historias de Jesús, no existía Hechos de los Apóstoles. Ahora, nosotros hoy contamos con algo maravilloso, que es la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios escrita es justamente la palabra profética que nos puede guiar por excelencia. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Está hablando de la Biblia. Él dice, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender. La manera en la cual se refiere el apóstol Pedro a la Biblia es esta. Él dice, tenemos una palabra profética, tenemos la voz de Dios que nos orienta, que nos guía, que nos muestra la mejor ubicación, la mejor decisión que tenemos que tomar en cada momento. Esa palabra profética es la Biblia y vamos a ser gente sabia, vamos a ser gente inteligente si escuchamos lo que Dios dice en su palabra, la palabra profética por excelencia. Es más, si algún día un profeta te habla, escúchalo. Pero antes de hacer lo que el profeta te dice, busca la Biblia y asegurarte que lo que esa persona te dice está de acuerdo con la gran palabra profética, la palabra profética por excelencia, que es la Biblia, la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo que toda la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios dice que su palabra, que la Biblia es inspirada. Literalmente la palabra inspirada significa que viene del Espíritu de Dios. Eso significa inspirado. Algo inspirado es algo que viene del Espíritu de Dios. Dios mismo es el autor de la Biblia. Dios mismo es el que habla. El Espíritu de Dios habla a través de la Biblia. Y vos necesitas ir a la Biblia para poder entender tu viaje, para poder tomar buenas decisiones. Porque ¿qué hace la Biblia? Te enseña y te guía por la verdad, te muestra el camino, te corrige cuando estás equivocado, te enseña a hacer lo correcto. Así como el apóstol Pablo necesitó una visión, vos necesitas ir a la palabra de Dios para asegurarte que todas las cosas que hagas, todas las veces que decidas algo, tu decisión esté marcada por la ubicación, por los valores, por los principios que te da la palabra de Dios. Muchas veces esas decisiones van a ser decisiones que vayan de contramano a lo que la gente dice que tienes que hacer, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que la Biblia dice que hay que hacer y que nuestra sociedad dice todo lo contrario, ¿no es cierto? La Biblia dice, sé feliz con lo que tenés. Y la sociedad te dice, comprá, 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 comprá. Pasa, ¿no es cierto? La Biblia te dice, espera al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, y cuando sean uno, tengan relaciones. ¿Y qué te dice la sociedad? Bueno, probá lo más que puedas, aprovechá la vida, disfrutá, porque de eso se trata. Son mensajes contradictorios, ¿no? La Biblia te dice, cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y los medios de comunicación te dicen, come azúcar, toma alcohol, llenate de humo. Muchas veces el mensaje que nosotros recibimos de la sociedad, de los medios de comunicación, es totalmente contrario al mensaje de Dios. Por eso, a veces hay que ser valiente para ser guiado por los principios de Dios. A veces hay que ser valiente para decir, esta es mi ubicación, este es mi parámetro de vida y yo de acá no me muevo porque esto es lo que creo. Hay que remar en contra de la corriente para eso. Pero cuando vos lo haces,
Cuando vos te guías por lo que Dios te dice que es lo correcto, lo bueno, lo que Él está esperando para tu vida, el resultado siempre es bueno. Cuando Dios le habló a Josué, ahí que el pueblo de Israel estaba justo a entrar en la tierra prometida, le dijo esto. Le dijo, solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Es decir, sé valiente, sé fuerte, obedece lo que te voy a decir. No desobedezcas ni una de ellas. Está hablando de los mandamientos de Dios, de su palabra. Y te irá bien por donde quiera que vayas. Si vos querés que te vaya bien en el camino de la vida, si vos querés viajar seguro, si vos querés tomar buenas decisiones, hacé de la palabra de Dios tu guía, tu marco de referencia. Léela, consulta el mapa. La Biblia es el mapa de Dios para decirte, usted está en la ubicación correcta. O para decirle, cambie de rumbo, redireccionemos, recalculá porque vas mal. La palabra de Dios es el mapa que tu vida necesita. Y el Espíritu Santo te va a hablar fundamentalmente a través de la palabra de Dios. Por eso, cuanto más lleno estés de la palabra de Dios, más seguro vas a viajar. Más claridad vas a tener para tomar buenas decisiones, no equivocarte, no meter la pata, no chocar, no desbarrancar. Porque el Espíritu Santo te guía a través de la oración y a través de la palabra. Pero en tercer y último lugar, necesitas también del Espíritu Santo para algo más, para descubrir tu propósito. Es bueno saber hacia dónde ir. Es bueno saber a dónde estás parado, cuál es el puntito en el mapa, dónde está tu vida. Pero también es bueno saber para qué vas a un lugar, ¿no? A veces no tiene mucho sentido ir a un lugar si no sabes lo que vas a hacer ahí. ¿Para qué estoy en este lugar? Bueno, Dios quiere hacer eso. Y el Espíritu Santo quiere llevarte para que descubras el propósito en tu viaje. Tu vida tiene un sentido y Dios quiere que lo descubras. Volvamos a la historia. Pablo y su equipo, ahora con Silas, con Lucas, salieron de Troas y cruzaron al otro lado como la visión del Espíritu Santo les dijo. Fueron a Filipos, que era la capital de Macedonia. Entonces la Biblia dice, fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Un día de reposo salimos de la ciudad, es decir, un sábado, que era el día en que los judíos descansaban, y llegamos al río, donde se hacía la oración, y ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Probablemente a vos estos versículos te digan muy poco, pero al apóstol Pablo le dijeron mucho. Porque estos versículos demuestran que toda la idea y toda la estrategia que el apóstol Pablo tenía se le desbarató. Cuando él viajaba a un lugar, él decía, yo voy a estar una sola vez acá. Por eso voy a tratar de hablarle a la gente que vive en la ciudad principal, a los líderes de la cultura, porque ellos son los que van a influenciar. Entonces él hacía eso. Y lo que hacía era dentro de la ciudad, a donde iba a buscar una sinagoga, donde se reunían los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos conocían la Biblia, los judíos sabían quién era el Mesías. Entonces era muy fácil llegar a un lugar y empezar a hablarle a la gente que más o menos tenía idea de qué se trataba el asunto. Pero por algunas circunstancias Pablo llegó a Filipos y en Filipos no había sinagoga. ¿Cómo sé que no había sinagoga? Porque había un principio cultural entre los judíos, que si en una ciudad no había sinagoga, el sábado todos los judíos se tenían que reunir al lado del río. Era como el código que tenían. Entonces, lo que nos está diciendo es esto. Dios me trajo a un lugar y ya mi primera estrategia no funciona, no hay sinagoga. Bueno, voy al río, que ahí en el río me voy a encontrar con un grupo de judíos y les voy a hablar. No se ofendan las mujeres, esto pasó hace casi 2000 años, cultura machista, no había judíos. ¿Qué encontró? Judías. Entonces, un doble tema. Primero, su estrategia no funcionó porque no había sinagoga. Segundo, su estrategia no funcionó porque no estaban los varones que él buscaba encontrar. Así que este pobre hombre habrá luchado con sus ideas, con sus estrategias y habrá dicho, Dios, ¿para qué me trajiste acá? No hay sinagoga, no hay ningún hombre al cual le pueda hablar, hay un grupo de mujeres, no sé qué estaban haciendo, pero estaban ahí reunidas. Y bueno, ya que está, le voy a hablar, dijo el apóstol Pablo. Así que, en medio de sus planes ahí, medio frustrados, medio confundidos, dice, trabamos conversación con las mujeres que estaban ahí reunidas. Y ahí ocurrió el milagro. El apóstol Pablo se confrontó con un montón de ideas, pero el Espíritu Santo la tenía más que clara. Y estaba todo bien planificado.
Porque la Biblia dice que entre esas mujeres que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios, es decir, conocía a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizados, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Esto era el milagro que el Espíritu Santo tenía planificado. El Espíritu Santo no solamente quiso que el apóstol Pablo viaje a Filipos y plante la primera iglesia de la historia en terreno europeo, de la cual seguramente pueden haber nacido miles de iglesias, sino que el Espíritu Santo ya tenía una casa pensada a donde iba a funcionar el primer templo. Esta mujer, Lidia, que estaba ahí, que abrió su corazón, que escuchó lo que Dios estaba diciendo, era una comerciante de púrpura. La púrpura era un elemento precioso, de hecho en el mundo antiguo valía más que el oro, porque la púrpura era una tinta que se sacaba de un molusco, apenas unas gotitas se podían sacar del molusco con más púrpura, y se utilizaban para teñir las ropas de los altos dignatarios del mundo romano. Vieron que generalmente en las películas los romanos se visten de púrpura, era el color de la gente rica, de la gente de dinero. Se teñían con púrpura, y un comerciante de púrpura era como un comerciante de oro, era una persona con realmente mucho poder adquisitivo y probablemente habrá tenido la mansa casa la señora, ¿no? Me imagino el living que habrá tenido ahí. Pedazo de grupo pequeño se habrá podido reunir. Bueno, eso es lo que Dios tenía pensado. Dios la tenía más clara que Pablo, que Bernabé, que Silas. Dios ya tenía el lugar, Dios ya tenía la gente y Dios ya tenía el templo a donde se iban a reunir, que era la casa de Lidia. Nada quedó fuera del control de lo que el Espíritu Santo planificó en ese viaje. Estaba todo seguro y todo cronometrado. La historia sigue, la podés leer en tu casa. En un momento la cosa parece que se complica. Pablo y Silas terminan presos porque un milagro que hacen le molesta a los brujos, los magos y los hechiceros del lugar. Caen presos, adoran al Señor, Dios manda un terremoto, el carcelero se asusta, casi se quiere matar, le predica el Evangelio, bueno, mil cosas pasan en ese lugar, pero al final la historia sigue. Y la historia dice esto. La historia dice en el versículo 40 que en cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, léanlo en su casa todo lo que pasó, fueron a la iglesia de Filipos. ¿A dónde? A la casa de Lidia. Y allí vieron a escucha esto, miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Estuvieron nada en ese lugar, estuvieron re poquito. Pero evidentemente Dios tenía todo tan planificado que cuando se fueron dejaron una iglesia, un templo, un grupo de gente, una iglesia constituida, gente que pudo seguir avanzando, gente que pudo seguir desarrollándose. Una comunidad de fe que había nacido en la casa de Lidia, una mujer que abrió su corazón al compañerismo, al primer grupo que se formó en ese lugar. Pablo y Silas dejaron la ciudad, siguieron su viaje, pero estuvieron tranquilos porque dijeron, esa gente se reúne en esa casa. Esa gente va a abrir su corazón, esa gente va a compartir, esa gente va a formar la comunidad de fe que Dios está soñando y Dios le va a hablar a ellos. El Espíritu Santo te habla a través de la oración y te guía. El Espíritu Santo te guía a través de la palabra cuando vos buscás de corazón. Y el Espíritu Santo te guía también a través de lo que nosotros en este lugar, porque lo enseña la Biblia, no porque nosotros lo inventamos, se llama el compañerismo con otros creyentes. Cuando le escribió el apóstol Pablo también a una de las iglesias que él plantó, le dijo, anímense y edifíquense unos a otros. Así como Dios utiliza la oración, como Dios utiliza la palabra, Dios utiliza una relación profunda, una relación auténtica con otro cristiano para poder marcar tu rumbo, para poder corregirte. Por eso para nosotros acá en esta iglesia es tan importante que vos puedas tener un grupo pequeño. Y no solamente que vayas a un grupo pequeño, porque uno puede ir a un grupo pequeño y decir, bueno, voy a ver un video, a ver cómo salió, voy a ver si me enseñan algo nuevo, voy a ver si aprendo algo que nunca escuché. Bueno, uno va al grupo pequeño para aprender, pero lo más importante
que nos reúne cuando nosotros estamos en nuestro grupo, es la posibilidad de abrir tu corazón a otra persona, de contarle lo que te pasa y permitir que el Espíritu Santo utilice a esa otra persona para darte el consejo y para darte la dirección que tu vida necesita. Los grandes momentos en los cuales fui direccionado por Dios, las grandes oportunidades en las cuales Dios me habló, fue a través de la oración, a través de la palabra de Dios, me quedaron un par de cosas que no te conté, y a través del compañerismo genuino y auténtico con otros creyentes. El apóstol Pablo pudo ser lo que fue porque un día le abrió su corazón a Bernabé y Bernabé confió en él. Hoy podemos leer esta historia porque el apóstol Pablo, Silas y Lucas formaron un grupo, porque compartieron, porque viajaron juntos, porque se rieron, porque estuvieron tristes, porque se aconsejaron. Cuando Pablo y Silas terminaron en la cárcel, cantaron juntos, alabaron juntos. Ese es el compañerismo de Dios. Y Dios también te va a hablar a través de un grupo. Por esa razón, si no tenés un grupo pequeño, anda a un grupo pequeño porque es la pata que te falta. Está bien que ores, está bien que leas la Biblia, pero Dios también te habla a través de la voz de otra persona. Y bueno, y si tenés un grupo pequeño, pero vas con otra expectativa, abrí tu corazón y vas a ver cómo Dios también te va a hablar a través de la vida de esas personas. ¿Querés viajar seguro por esta aventura llamada vida? La vida no es fácil, la vida a veces se pone peligrosa, pero el Espíritu Santo está para acompañarte. Orá, busca de Dios, busca de su palabra, abrí tu corazón a otros creyentes, como lo fueron Bernabé, como lo fueron Lucas y Pablo. Búscalos en tu vida, busca tu Bernabé, busca tu Pablo, busca ese grupo y vas a ver cómo vas a encontrar la dirección y vas a disfrutar ese viaje. Ahora, por ahí vos me estás escuchando en esta mañana y escuchás este mensaje por primera vez y decís, a mí me gustaría esto de ser guiado por el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué podés hacer para que todo esto pueda ser real en tu vida? Permíteme leerte esto. La Biblia dice esto. La Biblia dice que ustedes creyeron la buena noticia de la salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Si vos necesitas ser guiado en tu vida, si vos necesitas de una vez por todas descubrir cuáles son las decisiones que van a llevarte a un lugar diferente, necesitas al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no guía a todas las personas, sino a algunas personas. Y eso no tiene que ver ni con que seas lindo, ni con que seas feo, ni con que seas más inteligente o menos inteligente. Tiene que ver con esto, tiene que ver con que el Espíritu Santo guía a una clase de personas, a las personas que creen en Jesús como el Señor y Salvador personal de sus vidas. Esta palabra que acabo de leer lo dice muy claramente. Si vos tomás la decisión de creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador de una manera real y personal, el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar adentro tuyo. Vas a poder recibir al Espíritu Santo. Y cuando necesites guía, necesitas dirección, el Espíritu de Dios va a estar ahí hablándote y aconsejándote. Por eso, si necesitas dirección en tu vida, necesitas el Espíritu Santo. Y si necesitas el Espíritu Santo, necesitas creer en aquel que lo va a enviar a tu corazón, que es Jesús. Por eso, ahí donde estás, cerra tus ojos. Y si nunca lo hiciste de manera real, de manera personal, hoy necesitas hacer esta oración. Necesitas entregarle tu vida a Jesús para poder asegurarte que el Espíritu Santo de Dios pueda venir a morar a tu corazón y te guíe en este camino de la vida. No se trata de una religión. Yo creo que sería muy raro que acá nadie sepa quién es Jesús. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de no solamente saber quién es Jesús, sino entregarle a Jesús el control de tu vida. Si nunca lo hiciste, decirle: Jesús, te doy gracias porque vos sos real. Pero Jesús, hoy quiero dar un paso más en mi vida. Decíselo con tus palabras. No solo quiero saber que existís, quiero que controles mi vida. Jesús, hoy entiendo que moriste en la cruz por mí. Por eso hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname por las malas decisiones que me lastimaron y lastimaron a otros. Y Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda entrar a mi vida.
Jesús, gracias porque a partir de ahora no voy a estar solo. Gracias porque tu Espíritu Santo me va a hablar y me va a dirigir en este viaje. Y gracias, Dios, porque vos tenés grandes cosas preparadas para mí. En tu nombre. Amén.